Buen día. Bienvenidos a su programa El Artículo de la Semana. Este programa es una de las actividades de la Dirección General de Divulgación Científica de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este día vamos a tener una destacada participación de una de las investigadoras emblemáticas en el área de la bioquímica y de la bioinformática. La doctora Irma Herrera Camacho es investigadora del Centro de Química del Instituto de Ciencias de nuestra universidad y nos va a hablar sobre un artículo que fue publicado muy recientemente, precisamente en el área de la bioquímica y de la bioinformática. Nuestro propósito en este programa es discutir no nada más sobre el artículo del que nuestra invitada de honor hablará muy extensamente, sino que también sobre su trayectoria académica, sobre su grupo de trabajo, sobre todo aquello que lleva como resultado el publicar resultados de impacto nacional e internacional, precisamente en revistas de muy alto prestigio y que dan el nivel académico y científico que tiene nuestra universidad. Buenos días, doctora Irma Herrera. Buenos días, doctor Arturo. Pues nos da mucho gusto que esté con nosotros una investigadora con tan alto prestigio, con una trayectoria tan amplia en nuestra universidad, que precisamente desde el 1984, cuando concluyó su estancia de estudios en una de las universidades más prestigiadas del mundo, la Universidad Pierre y Marie Curie en París, Francia. En ese año, 1984, ella obtuvo el doctorado en química y se integró en el mismo año al Instituto de Ciencias de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde entonces, ella trabaja como investigadora en este centro de química y ha realizado una labor muy amplia en el área de la química, de la bioquímica, recientemente de la bioinformática, y precisamente nos va a hablar de un resultado muy reciente que publicó junto con sus colegas que trabajan en el Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular. Y bueno, vamos a escuchar a la doctora. Muchas gracias. Pues ante todo, gracias por la invitación. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí para la comunidad universitaria y para todos los estudiantes, platicar sobre un trabajo que hicimos relacionado con la bioinformática. En realidad mi doctorado lo hice en bioquímica y biología molecular. Entonces, mi pasión, podríamos decir, que han sido las proteínas, que son moléculas que tienen unidades estructurales de aminoácidos y son macromoléculas que están presentes en la célula y a veces interaccionan entre ellas para desarrollar diferentes fenómenos, ya sea para una respuesta inmunológica o para excretar algunos componentes o para servir como sostén de la célula. Entonces, en este trabajo les quiero comentar que surgió a partir de la pandemia, donde pues todos nos tuvimos que meter en casa y realmente yo creo que tanto para los estudiantes como para nosotros los lectores fue muy angustioso porque pues yo desarrollo en el laboratorio experimentos en vivo. Sí. Y entonces pues tendríamos que ver de qué forma, en ese tiempo tenía 2 estudiantes de doctorado, tendríamos que ver en qué forma podríamos salir de ese compromiso. Sí, fue un acontecimiento muy poco usual. Se cerraron las puertas de la universidad, el acceso era muy complicado y, como lo comenta la doctora, pues muchos
estudiantes, muchas estudiantes no solamente de nuestra universidad, sino de todo el país, de todo el mundo, tuvieron que replantear sus temas de investigación. En el caso de los investigadores, las investigadoras que realizan trabajo en el laboratorio, pues tuvieron que ser muy creativos para lograr que el trabajo planteado originalmente tuviera un pequeño giro y lograr alcanzar los objetivos de las tesis de licenciatura, maestría, doctorado de los estudiantes que colaboran con nuestros investigadores en la universidad. Entonces, lo que comenta la doctora, pues es algo que sucedió, ya parece lejano el 2020, pero sí. Pues así sucedió en muchas partes del mundo. Entonces, usted, doctora, tuvo que conversar con sus estudiantes de doctorado para ver cómo iban a llevar a cabo, para darle continuación a esta tarea de investigación. Exacto. Tuvimos que pues plantear otros objetivos relacionados obviamente con las proteínas. Y bueno, tuvimos la suerte también de empezar a colaborar con un recién doctorado especialista en la bioinformática, y eso pues nos ayudó mucho. Incluso en las noches teníamos reuniones de 8 a 10 de la noche para que pues platicáramos sobre las posibilidades de ver de qué forma utilizábamos todos los datos que se tienen en programas bioinformáticos para nuestro propósito. En la línea de investigación que yo tengo dos líneas, una les voy a platicar este día, que ha sido qué hacen las proteínas, que son enzimas que rompen las también proteínas. Ese mecanismo es muy interesante porque esas que se llaman proteasas rompen proteínas, y a veces esas proteínas con un corte pueden desarrollar diferentes funciones. Entonces forman parte de lo que llamamos la regulación posttraduccional de una proteína. Es decir, la proteína se sintetiza a veces, podríamos decir, de forma inmadura, y después con varios cortes pasa a ser una proteína madura. Tal vez conozcan a la insulina, ¿no? Que se conoce mucho con la diabetes, pues es una proteína que se sintetiza de forma inmadura y después por unos cortes proteolíticos se les quita una cadena polipeptídica y ya puede ser madura la proteína. Doctora, el artículo en donde publicaron precisamente este resultado, estas investigaciones, la revista lleva como nombre Life in Silico. Entonces, ¿sí nos puede comentar cuál es el propósito de esta revista? Es una revista de circulación internacional y que recibe artículos en esta área, ¿verdad? El sílico. ¿Qué es esto? Sí, efectivamente, siempre in silico quiere decir métodos teóricos de investigación, donde hay programas que mediante algoritmos se puede predecir y modelar diferentes sistemas. Uh-huh. En este caso, pues se puede modelar la proteína, toda la estructura química, cómo se encuentra, dónde está su sitio activo, con la cual hace su actividad. Eso más o menos es lo que quiere decir in silico. Y a partir de la pandemia, si bien hay muchos artículos previos, se intensificaron, pues yo creo que muchos de estos trabajos, sobre todo en el área biológica. Sí. Entonces fue un estudio que tiene mucho de trabajo de simulación en cómputo. ¿verdad? Sí, más bien todo es trabajo de simulación en cómputo. Ajá. Porque pues nos pasamos 2 años encerrados. Se modelan las proteínas, el material orgánico se modela en la computadora y se estudia la interacción entre estas componentes y
ustedes hicieron una serie de hipótesis, llegaron a resultados con conclusiones muy importantes que en algún momento dijeron, esto es valioso, esto es digno de ser publicado. ¿Sí? Entonces, comentaba usted que al inicio de la pandemia empezaron a plantear este trabajo y más o menos, ¿se acuerda usted en qué momento dijeron, pues esto va encaminado hacia una revista de este tipo, Life in Silico? ¿En qué momento fue que dijeron, esto puede llevar a una publicación de este nivel en el área de la bioinformática? Pues realmente hay varias revistas que surgieron con la bioinformática, sobre todo los que modelan proteínas, moléculas, no nada más proteínas, ácidos nucleicos en el área de la bioinformática. En realidad nosotros estábamos trabajando, el trabajo de esta estudiante de doctorado, Dalia González, era un trabajo en la levadura. Es una levadura muy particular que tiene algunas proteínas que se llaman ortólogas, quiere decir que se parecen a las proteínas humanas en un proceso de estrés. Y entonces a veces esta levadura se utiliza como un modelo de estudio. La levadura pues es una célula muy pequeña, es una sola célula, y experimentalmente se puede manipular mejor y se pueden tener a veces resultados más finos, se puede concluir de forma más fina y puede ayudar en un momento a poder después entender los procesos más complejos en el humano. Okay. Entonces, lo que empezamos a hacer no es propiamente con estas enzimas que estábamos estudiando, sino empezaron a surgir muchos programas que se llaman para poder simular cuáles son los sustratos de estas enzimas, cuáles son las proteínas que son cortadas por estas enzimas. Y a veces, aunque experimentalmente uno no lo conozca, con estas herramientas nos pueden predecir más o menos cuáles son los sitios de corte. Y lo que hicimos es, para justificar el trabajo, empezamos a buscar casos experimentales donde se sabía que las metaloproteasas cortaban a proteínas. Son fenómenos que se llaman interacción proteína-proteína. Okay. La gran mayoría de estudios es proteína contra un sustrato pequeño, o contra un fármaco, por ejemplo. Cómo se mete un inhibidor en una proteína para poderla inhibir y después sus potenciales como un fármaco. Eso hay una literatura muy extensa, pero la interacción de proteína-proteína, como son moléculas grandes, pues es más complicado. Entonces, el artículo realmente que empezamos a hacer, el primer artículo, es buscar 3 métodos de interacción proteína-proteína, ponerlas a interactuar y que nos dijeran en qué sitio se cortan estas proteínas que a su vez van a estar produciendo algún fenómeno. Pero lo interesante es que aquí a mí me gusta, una es la bioinformática que predice y otra es el experimento, claro, que confirma. Entonces, estas proteínas que tiene el artículo ya se conocen, están en experimento y se sabe cómo cortan. Entonces, es un poco validar toda la parte bioinformática para saber cuáles serían los métodos que nosotros podríamos emplear ya para nuestra proteína problema y poder predecir si cortan o no cortan y en qué sitio a nivel ya muy fino, a nivel molecular, se van a cortar. Aquí estamos hablando, cuando uno dice muy fino, estamos hablando de una precisión espacial.
¿verdad? O sea, sí, claro, en el sitio activo, o sea, es como en el béisbol, el home, donde entra la pelota, ¿no? Donde entra el sustrato que le llamamos el sustrato natural y puede ser cortado. Y las dimensiones espaciales son del orden de nanómetros. Sí, o sea, es algo muy, muy pequeño. Claro. Sí, Aquí lo importante también es que se tienen que trabajar los modelos para que sean más certeros, se tienen que buscar proteínas cristalizadas. Esa es la limitante a veces. Se tiene que buscar la proteína cristalizada para que se modele la proteína a nivel atómico y se puedan medir las distancias y entonces ya se puede ver cómo se están acercando las moléculas. Doctora, todo ese trabajo que se hizo en colaboración con sus colegas investigadores y estudiantes, se puso en un modelo computacional que se procesó en un sistema de cómputo pequeño, una laptop, una máquina de escritorio o una supercomputadora. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este problema de la bioquímica? ¿Cuáles son las herramientas computacionales que se requieren para hacer un estudio de este tipo? Pues se requieren computadoras con mucha potencia, podríamos decir. Se podría usar el supercómputo, nada más que se necesitan módulos especiales que tengan toda la información para biología. ¿Sí? El supercómputo pues ya tiene tiempo que se usa, pero a veces hay módulos para determinados temas. Entonces, aquí lo que... son muy especializados. Claro. Deben adquirirse. Claro. E instalarse en un sistema de cómputo que permita tener acceso no solamente a una persona, sino a un grupo de investigadores, y esto requiere un licenciamiento que lo otorga la universidad. Ustedes tienen acceso a este poder de cómputo con equipo de laboratorio, del laboratorio de ustedes, el laboratorio de bioquímica molecular, o requieren de algo más, como por ejemplo el laboratorio de supercómputo que tenemos en nuestra universidad. Mira, en este caso no utilicemos el supercómputo, sino a raíz de este investigador muy joven, Alan Carrasco Carballo. Él estaba con un proyecto con el doctor también Sandoval, y compraron Jesús Sandoval, y tenían un proyecto de CONACYT, ya tiene tiempo que tienen buenos proyectos, y compraron un software que le llaman de la plataforma Schrödinger. Y es un software muy complejo que fue hecho más bien para la industria farmacéutica. Entonces ahí tienen pues todos los módulos para modelar una proteína, para ponerla con moléculas de agua, para simular la célula, ¿no? Para hidratarla, para ponerlo a un pH de 7, por ejemplo, de 7,4, que es el pH que maneja la célula. Se pueden ver, ponerle metales, estas enzimas requieren metales y a veces el metal interviene en la catálisis. Entonces, tiene muchos módulos que jala y en un solo programa se puede hacer todo ese cálculo, ¿no? Afortunadamente, a veces luego que en la ciencia se necesita también suerte. Claro. Fue el momento que Alan, sobre todo, ha sido un chico recién doctorado y ahorita ya está integrándose como cátedra CONACYT a la UAP, pues tiene ese sistema y realmente él nos enseñó muchísimo, ¿no? Y entonces estuvo muy colaborador con nosotros y sobre todo con Dalia, que fue la estudiante, que también tengo la fortuna es una estudiante muy talentosa,
que se metió ahora, los jóvenes pues saben usar la computadora casi desde que nacen, ¿no? Sí. Yo, como les digo, pues yo nací sin computadora, y la primera computadora creo que la usé hasta después de mi doctorado. Wow. En el centro donde estuve en París, en Gif-sur-Yvette, era un centro especial de enzimas y solamente había 2 computadoras. Doctora, ahorita que comenta esto, estamos hablando de que usted concluyó su doctorado en el 84, ¿verdad? Me imagino que le llevó completar sus estudios de doctorado 3, 4 años. 4 años y medio. En París, Francia, en la Europa de ese entonces. Me imagino que tiene muy buenos recuerdos de su trabajo como estudiante de doctorado en esta universidad, y me imagino que ahora que visita esta universidad, esos laboratorios, debe haber un cambio importante en la infraestructura, en los investigadores que laboraban anteriormente. ¿Cómo ve usted el desarrollo científico así en general, en el área de la bioquímica, de la química molecular? ¿Cómo lo ve usted ahora? Pues es un avance casi logarítmico, ¿no? La ciencia como que va avanzando, después hay momentos en que surgen metodologías nuevas y surgen conocimientos que hacen avanzar mucho más rápido. Sí. Y bueno, pues yo creo que la bioinformática ha sido una herramienta que tenemos ahora muy enriquecedora, ¿no? Porque todos los artículos que salen se van colocando en diferentes programas, ¿no? Entonces nosotros ya podemos decirles, si yo tengo una proteína nueva y logro purificarla, pues le puedo decir a quién se parece esta proteína de las 50,000 proteínas que ya se describieron, ¿no? Y entonces saca uno muchísima información. Claro. Oiga, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo publicado? Aquí estoy viendo en el 2023, en la revista Life in Silico, y que tiene como colaboradores, como autores, a 5 investigadores de nuestra universidad. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es lo que hace valioso este documento científico? Miren, lo que hace valioso, escogimos nada más rápidamente 2 proteínas, metaloenzimas, con sus sustratos, que se conocían experimentalmente lo que hacían, y los metimos a programas. Y entonces utilizamos 3 diferentes programas de lo que se llama el docking molecular para interactuar, y también un programa especial que existe para predecir los sitios de corte. Eso es lo Y más entonces valioso. logramos ver que de los 2 programas, los 3 programas que se utilizaron, 2 nos dieron una información muy exacta con respecto al experimento. Y entonces yo creo que eso es interesante, porque a veces uno quiere saber información y a veces ahora tiene uno tantos programas que decir, bueno, ahora ¿cuál utilizo? Entonces yo, a partir de este trabajo que se hizo, es un trabajo muy sencillo pero muy fino, nos dio ya las herramientas para saber cuáles de los programas bioinformáticos podemos usar para predecir, y una vez de predecir, vayamos a confirmar en el experimento, en el laboratorio. Sí, comenta usted que este es un trabajo que está relacionado con el trabajo de tesis doctoral de Dalia González, Sí. Esparragosa, que muy pronto va a defender su trabajo de tesis doctoral, ¿verdad? Y bueno, ya tiene un artículo publicado, es parte de los requisitos para obtener el grado de doctor, y tenemos nosotros aquí un ejemplo de la alta calidad de investigación que se realiza en nuestra universidad. La doctora Irma Herrera Camacho es investigadora
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Tiene con nosotros trabajando ya 40 años en nuestra universidad como investigadora. Por cierto, estamos celebrando en este año, hace un par de semanas se iniciaron los festejos de los 50 años de labor ininterrumpida en el área científica del Instituto de Ciencias de la UAP, el famosísimo y prestigiado ICUAP. Y aquí tenemos con nosotros a una de las investigadoras emblemáticas de este centro de estudios de nuestra universidad, el ICUAP. Doctora Irma Herrera, muchas gracias por compartir su experiencia, compartir su conocimiento con nosotros en el programa El Artículo de la Semana. Y a los que nos están escuchando, los esperamos el próximo viernes en otro programa, vamos a discutir otro tema del Artículo de la Semana. Muchas gracias. Gracias, Arturo, por tu invitación. Muchas gracias. Y bueno, nada más invito a los estudiantes a acercarse Claro, al área de bioquímica y biología molecular en el posgrado de Ciencias Químicas. Muchas gracias, doctora. Terminamos.